la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud era una caja, como una caja de medida, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús sigue adelante con su mensaje, sigue hablándole a los discípulos que en multitud se habían reunido para escucharle, y ahora les dice a los discípulos dos cosas que son importantes para la vida de ellos. Una de ellas es que ellos eran la sal de la tierra y otra que eran la luz del mundo. Nosotros vamos a meditar en esta mañana un poquito en esas dos declaraciones de Jesús, porque así como aquellos eran la sal de la tierra y la luz del mundo, también tenemos que saber que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora vamos a entrar en el primer versículo, el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una de las cosas que cuando me enfrento a versículos como estos en la palabra, una de las cosas que me pregunto es, ¿qué significaba para las personas que estaban escuchando a Jesús esa declaración? ¿Qué significaba para ellos escucharlo a Jesús, el que Jesús les dijera, ustedes son la sal de la tierra? Tal vez nosotros ya lo tenemos, ya hemos escuchado muchas veces esto y sabemos que Jesús nos ha dicho a nosotros que somos la sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa que somos la sal de la tierra? Si tratamos de darle un sentido a esa declaración. No voy a hacer la pregunta porque se nos va a ir la mañana muy larga, pero seguramente cada uno de nosotros daría alguna respuesta, ¿verdad? Y tal vez no todas fueran las mismas. Pero lo cierto es que cuando Jesús está usando esta expresión, vosotros sois la sal de la tierra, eso es una expresión proverbial que había en aquel tiempo, una metáfora que lo que significaba para ellos que estaban escuchando a Jesús decirle eso, era que ellos eran personas importantes y esenciales en la sociedad donde estaban. De una manera, trayéndolo al contexto de hoy en día, no sé si aplica muy bien, pero lo voy a tirar igual, es cuando decimos que algo es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Imagínate estar en el desierto y te encontrás con la última Coca-Cola, y fría todavía, ¿verdad? Esa Coca-Cola se vuelve en algo importante para vos y esencial para tu vida. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les está hablando a esta gente y les está diciendo, bien, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes son personas importantes, necesarias e indispensables para la tierra. Ahora, ¿a quién Jesús les está diciendo esto? ¿Le está hablando a algún médico que descubrió cómo encontrar la sanidad de alguna enfermedad extraña? ¿Le estaba hablando a, no sé, algún ingeniero que tuvo la capacidad de diseñar algún invento que le cambió la vida a la humanidad? No. Jesús le estaba hablando simplemente a personas del cotidiano vivir, de la multitud. Muchos de ellos eran pescadores, como sus propios discípulos, que tal vez ni habían estudiado. Personas normales. Entonces, esto me hace preguntar, ¿por qué Jesús le dijo a ellos? ¿Y por qué Jesús nos dice a nosotros, a través de esta palabra, de que eran personas esenciales o importantes? ¿Dónde está el atributo, dónde está la virtud que nos hace a nosotros personas esenciales y personas importantes y necesarias para este mundo? Más allá de que podamos tener un alto concepto de nuestra propia vida, creo que ninguno de nosotros podríamos llegar
a ponernos al nivel de decir, bueno, yo soy una persona indispensable para el mundo. Pero Jesús lo está diciendo. Jesús le estaba diciendo a ellos y nos dice a nosotros, entonces, ¿dónde está esa esencialidad? ¿Dónde está esa virtud que nos convierte a nosotros, los discípulos de Cristo, en personas especiales? Vamos a ver dos cosas. Una de las virtudes que nos hace a nosotros personas especiales o esenciales en el mundo en el cual estamos, es lo que ya leímos anteriormente. Todas y cada una de las bienaventuranzas que Jesús habló en los versículos anteriores. Cuando nosotros logramos tomar esas bienaventuranzas en las que estuvimos meditando antes e incorporarlas a nuestro carácter, entonces ahí nosotros nos estamos transformando en personas importantes, esenciales para este mundo a los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, nosotros vimos que en las bienaventuranzas, bienaventurados eran aquellos que se mantenían sensibles frente al pecado propio, al pecado de los demás. Vimos que en las bienaventuranzas, que bienaventurados eran los que se mantenían en una dependencia al 100% de Dios. Ni siquiera al 99,9%, sino al 100% de Dios. Vimos que bienaventurados eran los que se mantenían sometidos a Dios, aún frente a las circunstancias más adversas, sin rebelarse contra Él. Vimos nosotros también cuán importante es la capacidad de ser perseverantes en medio de las aflicciones. Y vimos también en aquellas bienaventuranzas, la del puro de corazón, qué importante es tener una fe sin mezcla, sincera, pura, sin contaminación de las cosas del mundo. Cuando nosotros logramos incorporar esto en nuestro carácter, cuando nosotros logramos incorporar estas virtudes a nuestra fe y hacer que nuestra fe sea de ese tipo, entonces a los ojos de Dios nos estamos volviendo en personas importantes. Cuando nosotros logramos incorporar las otras virtudes de las bienaventuranzas, aquella que nos hablaba de ser pacificadores, y cuando dejamos de ser personas que se muestran o indiferentes ante los conflictos entre otros, o que dejan de ser quienes ocasionan los conflictos con otros, y empezamos a tener una actitud de pacificador, cuando empezamos a ser personas que se empiezan a mover a través de la misericordia y de la compasión, ya no solamente nos estamos haciendo personas importantes, esenciales a los ojos de Dios, sino que también empezamos a ser personas necesarias en el lugar donde estamos y ante las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando hablamos de ser sal de la tierra, una de las cosas a las que estamos refiriéndonos, o a las que Jesús se está refiriendo, es ser esos creyentes que hacen de las bienaventuranzas una virtud de su propio carácter. Esa es una de las formas en las que nosotros nos volvemos sal en la tierra. Si queremos ser sal en la tierra, queremos ser esenciales, queremos ser especiales, bueno, esas virtudes que estuvimos estudiando durante varios domingos, hagámoslas parte de nuestro carácter. Y la palabra esta que acabamos de leer no solamente tiene una declaración, sino que tiene una advertencia, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si cuando pierde su calidad, pierde sus cualidades, pierde sus características, no hay manera de hacer, ya no sirve más para nada. Esto también era muy proverbial en el tiempo de Jesús, porque había una zona en el Mediterráneo donde se extraía un tipo de sal, pero era una sal que rápidamente perdía las cualidades, el sabor, el gusto.
y ya no servía para nada, la usaban para tirarla en la calle y para que sirviera para quemar los yuyos de las calzadas. Era para lo único que servía. Entonces esta gente entendía. Ahora, aplicándolo a lo que estamos diciendo, miren las palabras de Jesús. Por ejemplo, que Él dice en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Observen lo que dice ahora. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto que acabamos de leer es un ejemplo de una persona que ha perdido el sabor de la sal, que ha quedado desabrida. Porque ser sal en la tierra significa mostrar amor y compasión para con todos los hombres. Lo vimos, lo leímos, con los buenos y para con los malos. Ahora, cuando nosotros decimos, bien, con las personas que me tratan bien está todo bien, pero con los que me tratan mal, los tiro para el costado. Bárbaro, esa es tu elección. Pero déjame decirte eso, a los ojos de Dios no hay nada especial en ti en esa actitud. No estás siendo la sal de la tierra con ser esa actitud. Jesús mismo lo está diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, no hay nada en especial, no hay nada especial en el creyente cuando no practica la bienaventuranza de la compasión, del amor, de la mansedumbre, del perdón, de la misericordia, y mantiene rencor y mantiene división, y a uno saludo y al otro no saludo, y a este le doy vuelta la cara y al otro lo invito a mi casa. No hay nada especial cuando nosotros hacemos eso. No somos sal de la tierra cuando nosotros tenemos esa actitud. Simplemente estamos haciendo lo que el mundo hace, y eso significa entrar a ser una sal desabrida. ¿Se puede entender, verdad? Pedro, eso lo dijo Jesús. Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 19, lo leo en la versión traducción viviente, así que por ahí te queda mejor escucharme. Dice lo siguiente: pues Dios se complace con ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio, miren lo que dice ahora Pedro, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Nosotros leímos una bienaventuranza que decía, bienaventurados los que padecen persecución y se mantienen firmes, aunque hablen contra él un montón de cosas, mintiendo. Padecen por causa de hacer las cosas bien. Ahora, si nosotros andamos haciendo las cosas mal y después sufriendo las consecuencias de nuestros errores, como dice Pedro, no hay nada de especial en eso. No podemos presentar ese sufrimiento o esas palabras que la gente de repente dice en contra de nosotros como, ay Dios, mira cómo estoy sufriendo por tu causa. No, estás sufriendo porque se te fue la lengua de más, porque hablaste de más, porque hiciste lo que no tenías que hacer, porque metiste la mano donde no tenías que meterla. Y entonces ahí vienen las consecuencias. Y ahora la gente te señala y ahora la gente habla mal de vos. Ah, estoy sufriendo por ser cristiano. No, estás sufriendo por haber hecho algo malo. Y eso no te convierte en sal de la tierra. La sal de la tierra es aquel que sufre por causa de Cristo, pero por causa de haber hecho las cosas bien.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de ser sal en la tierra, no sé qué idea tenías antes. Yo tampoco la tenía muy clara, pero una de las cosas que nos hace a nosotros ser sal en la tierra es incorporar en nuestro carácter cada una de las bienaventuranzas que están en los versículos anteriores. Y a la luz de los pasajes que hemos leído, cuando nosotros no vivimos, no practicamos esas bienaventuranzas, no hay nada de especial. No somos especiales. No hay nada que Dios diga, sí, este se está comportando diferente al resto del mundo. No. Y a eso se refiere Jesús cuando habla de la sal que pierde su sabor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, incorporar las bienaventuranzas en nuestras vidas es una forma de ser sal en la tierra. Y otra de las formas de ser sal en la tierra, como bien dijo Raquel, es a través del mensaje del Evangelio. Pablo dijo en la segunda carta que él envía a la iglesia de Corinto lo siguiente: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y dice unos versículos debajo: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. 2 Corintios capítulo 4, versos 4 al 7. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla tenemos este gran tesoro dentro de nosotros, aunque nosotros somos vasos de barro? Ese gran tesoro es el mensaje del Evangelio. Es esa gran noticia de salvación, de perdón a través de Cristo. Y cuando nosotros compartimos esa palabra, y cuando nosotros hacemos conocer el mensaje del Evangelio a los demás, nosotros ahí estamos siendo esa sal en la tierra, que comparte ese buen tesoro que Dios nos ha dado con los otros. ¿Qué mayor bien podemos hacer para detener la corrupción moral y la corrupción espiritual del individuo que hacerle conocer el mensaje de Cristo? Amén. ¿Qué mejor bien podemos hacer? Hoy hay muchos esfuerzos morales, algunos son muy buenos, pero a veces esas palabras no tienen el poder que tiene la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo no solamente te puede cambiar el intelecto, la palabra de Cristo cambia tu corazón. La palabra de Cristo trae una transformación que hace que la corrupción del pecado se detenga. Y no solamente se detenga, sino que comience un proceso de regeneración. El Espíritu Santo a través de la palabra ha venido a regenerarnos, a hacernos esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando nosotros abrimos nuestros labios y compartimos con las personas ese tesoro inmenso que es el Evangelio, que es el de la salvación en Cristo, que es el del amor de Dios en Cristo, que es de la misericordia de Dios en Cristo, del perdón de Dios en Cristo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y compartimos esas cosas, nosotros ahí estamos convirtiéndonos en la sal de la tierra. Nos volvemos en personas especiales cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio. Y si no, miren lo que dijo Jesús, teniendo en cuenta la advertencia de la sal que pierde su sabor. Marcos capítulo 8, verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No hay nada de especial en nosotros cuando, teniendo la oportunidad, cerramos nuestra boca y no compartimos el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios.
Y es un tesoro que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y algunos tal vez tengan facilidad para hablarle a todo el mundo, y gloria a Dios por esa gente. Y otros tal vez seamos un poco más retraídos y nos cueste un poco más. Pero están las redes sociales. Pero hay 1000 medios, posibilidades hoy donde nosotros podemos estar haciendo escuchar o leer o ver el mensaje de la palabra, un versículo, una promesa de parte de Dios. Tenemos formas, compartiendo un folleto, no sé, tenemos miles de formas en las que nosotros podemos ser sal a través de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través de esas dos acciones, incorporar las bienaventuranzas a nuestra vida. Por algo Jesús le dijo esas cosas a los discípulos. Cuando nosotros las incorporamos a nuestro carácter, a nuestra vida, a nuestra naturaleza, entonces ahí nos estamos volviendo en personas especiales. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos la verdad de la palabra de Dios, la compartimos con el mundo, también nos estamos volviendo en esa sal de la tierra, en esas personas especiales que comparten el Evangelio. ¿Está bien? Amén. No sé si antes lo veías así. ¿Alguna vez te preguntaste qué significaba ser sal en la tierra? Bueno, esto significa. Ser sal en la tierra significa personas que incorporan a su carácter las virtudes de la bienaventuranza y que enseñan a otros la verdad de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Pasamos al segundo. El otro pasaje que Jesús usó, que Jesús les habló, dice, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese último versículo 16, en la versión traducción viviente, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. El sentido de esta enseñanza es que nos vamos a volver personas de influencia, personas especiales, a través de nuestro testimonio. Que la gente vea que realmente Cristo ha transformado nuestra vida, ha cambiado nuestras vidas. Y a través del testimonio de nuestro cotidiano vivir, ahí nosotros estamos siendo luz para este mundo que está en tinieblas. A veces no es tanto lo que le decimos, sino lo que ven que hacemos. Y eso es un mensaje muy fuerte que la gente seguramente no puede resistir. ¿Está bien? Amén. Romanos capítulo 13, versículo 11, hablando sobre esto, en la versión traducción viviente dice así: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Romanos 13, versículo 11. El tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos, decía Pablo hace 2000 años atrás. Así que imaginen cuánto más cerca está ahora. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y Pablo también le dice a los filipenses: lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida,
entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Entonces, cuando hablamos de ser luz para el mundo, significa tan simplemente como tener un testimonio real, una conversión genuina, donde nos despojamos de la vieja vida y vivimos según la nueva vida a imagen y semejanza de Jesús. Eso es ser luz en el mundo. Amén. Es la transformación de nuestra vida. Es cuando vivimos en el cotidiano, pero con una conversión genuina de nuestro corazón. Entonces ahí nosotros nos estamos transformando en luz para el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Terminamos. Mateo capítulo 5 es el capítulo que estábamos leyendo, y Jesús le dijo a la gente que le estaba escuchando: ustedes son la sal y ustedes son la luz del mundo. Ya vimos lo que eso significa. Ser sal significa incorporar las bienaventuranzas. Ser sal significa compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Ser luz significa tener una vida transformada. Y Jesús ahora hace un cierre de esas palabras en el versículo 17 al 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que, y observen lo que viene a continuación, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, no sea luz, y así enseñe a los hombres, no sea sal, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, sea luz, y los enseñe, sea sal, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La sal de los fariseos se había hecho insípida porque ellos se habían alejado de la verdad. Teniendo a Cristo mismo, no lo habían aceptado como el Mesías, y ellos mismos se habían apartado de la verdad del Evangelio para ir detrás de sus propias imaginaciones. Pablo, en una de las cartas a los romanos, dice: yo sé que la gente de mi nación son personas que temen a Dios, pero no lo están buscando por el camino correcto. Se han hecho su propio camino y se han alejado de Jesús. Ahora, por eso la sal de los fariseos se había hecho insípida, porque se habían alejado de la verdad, y también la sal de los fariseos se había hecho insípida porque no había luz en ellos. Es más, Jesús los denuncia diciéndole: ¿saben qué? Hagan lo que ellos les digan, pero no lo que ellos hagan, porque la vida de ellos es una vida hipócrita. Ellos les dicen que ustedes tienen que hacer esto, lo otro y más aquello, pero ellos no lo hacen. La vida de ellos era una vida que no tenía buen testimonio. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, bien, que nuestra justicia tiene que estar por encima a la de los fariseos. Porque como dice al final de ese versículo, si no fuere por encima la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, como sal de la tierra, tengamos cuidado de no perder las virtudes y características que tenemos que tener. Y como luz del mundo, no dejemos de alumbrar a través de un buen testimonio y de una buena conversión. Hagamos conocer por todos los medios posibles la verdad del Evangelio, y nuestra vida de obediencia sea un buen testimonio a los que nos conocen. Eso es ser sal y luz para el mundo. ¿Oramos?